Las condiciones fueron devastadoras para este explorador, tanto para él y sus compañeros, porque murieron congelados a pocos kilómetros de un depósito donde había mucha comida y mucho alimento, donde si hubiesen llegado ahí, hubiesen salvado sus vidas. Dice el relato que cuando transcurrieron los años y encontraron en su diario algo interesante, y es que este explorador no murió por la falta de capacidad, tampoco por la falta de potencial que tenía. Murió porque tomó decisiones equivocadas en momentos decisivos. Y es que, queridos hermanos, la vida muchas veces no se define por el potencial que tenemos, sino por las decisiones que tomamos. Y si hay un personaje en el Nuevo Testamento que tenía un potencial extraordinario, pero que también cometió errores, es la vida de Pedro. Y cuando nosotros observamos a Pedro, queridos hermanos, estamos viendo cómo Dios puede formar a un líder. Y la historia de Pedro es un llamado de formación, es un llamado de restauración y es un llamado de un liderazgo que deja un legado para cada una de nuestras vidas. En esta mañana vamos a ver rápidamente 4 lecciones que vamos a aprender de la vida de Pedro. La primera lección, queridos hermanos, antes quiero que me acompañen al Evangelio de San Juan en el capítulo 1 y el versículo 42. San Juan capítulo 1, versículo 42. Y al encontrarlos me contestan con un amén. San Juan capítulo 1, versículo 42. Amén, hermanos. Dice Jesús, y lo trajo a Jesús. Mirándolo, Jesús dijo, ¿qué le dijo? Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Entonces, la primera lección que aprendemos, queridos hermanos, de Pedro es que Jesús ve lo que nosotros todavía no vemos. Y me encanta este momento, hermanos, porque Jesús está conociendo a Pedro, a Simón por primera vez. Y miren, Simón todavía es inestable. Simón todavía es un pescador. Todavía está lejos de convertirse en el hombre que llegará a ser. Pero Cristo ya ve la roca escondida dentro de ¿quién? Dentro de Pedro, el pescador. Jesús ya veía a Pedro. Queridos hermanos, ese es el poder de la gracia salvífica y transformadora de Cristo Jesús. Donde nosotros vemos limitaciones, ¿qué ve Jesús? Él ve posibilidades. Donde nosotros vemos errores, ¿qué ve Jesús? Él ve actitudes dentro de cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, hemos vivido así, de esta manera? Entre lo que somos y lo que Dios quiere que seamos, entre nuestras debilidades y nuestro propósito divino. En otras palabras, Dios no ve en nosotros lo que nosotros somos, Él ve en nosotros lo que podemos llegar a ser. Y esa es la primera lección que aprendemos en esta mañana. Jesús ve lo que nosotros todavía no vemos. Jesús, cuando miró a Pedro, le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero serás llamado
Cefas, o sea, roca. La segunda lección que aprendemos, queridos hermanos, de la vida de Pedro es que el problema de Pedro no era su falta de fe. El problema de Pedro era el exceso de confianza. Queridos hermanos, ¿quién era el que siempre aparecía hablando entre todos los discípulos? El que siempre estaba opinando, el que siempre estaba respondiendo. ¿Quién era? Era Pedro. Pedro era un hombre de iniciativa, pero también tenía impulsibilidad. Cuando todos callaban, ¿qué hacía Pedro? Él hablaba. Cuando nadie preguntaba, ¿qué hacía Pedro? Él preguntaba. Cuando nadie reaccionaba, ¿qué hacía Pedro? Él reaccionaba. ¿Recuerdan cuando fueron a arrestar a Jesús? ¿Qué sacó Pedro? Sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Y yo imagino que Pedro no era que quería cortarle algún dedo o solo la puntita de la oreja. Pedro era al mero cuello que iba. Imagínense el carácter de Pedro. Fue Pedro quien dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero también fue Pedro cuando llamó a Jesús aparte y le dijo: Señor, no vayas a morir a la cruz. Es más, él le dijo que él estaba dispuesto a ir con él, si era posible, hasta la cárcel. Queridos hermanos, aquí hay una lección profunda para cada uno de nosotros. El mayor enemigo de la vida espiritual no es siempre la debilidad, sino la autosuficiencia. El creer que yo estoy bien, el creer que yo puedo solucionar este problema sin la ayuda de Cristo Jesús. Pedro tuvo que descubrir que el entusiasmo no sustituye la dependencia de Dios. Las buenas acciones no sustituyen la comunión con Dios. Cuando Jesús le dijo a Simón: mira, Satanás los ha pedido para zarandearlos, pero yo he rogado a ti para que tu fe no falte. ¿Y cómo dijo Pedro? ¿Cómo contestó Pedro? Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel. Estoy dispuesto a ir contigo, si es posible, hasta la muerte. Un Pedro seguro de sí mismo. Confiaba en sus propias fuerzas, pero no fue así. Entonces, ¿cuál es la primera lección que hemos aprendido, hermanos? Este es el examen. Jesús ve en nosotros lo que nosotros todavía no vemos. La segunda lección: el problema de Pedro no era su falta de fe, era su exceso de confianza, de autosuficiencia. La tercera lección: el fracaso no fue el final de su historia. Y esto es lo más maravilloso, porque Jesús no nos deja ahí donde nosotros nos caímos. Él nos levanta y Él nos restaura. Quizás, queridos hermanos, el momento más doloroso para la vida de Pedro fue en aquel momento cuando el gallo cantó. ¿Y qué pasó Pedro? Se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Y Pedro, queridos hermanos, tenía a Jesús enfrente. Y dice el deseo de todas las gentes que cuando Jesús miró a Pedro, la mirada de Jesús no fue una mirada de condenación, de culparlo, sino que fue una mirada de amor. Muchos habrían pensado: Pedro terminó, Pedro ya no merece una oportunidad, Pedro ya no puede dirigir, Pedro ya perdió la oportunidad. Pero saben, hermanos, ese Jesús que nos salvó a nosotros
nos da una, nos da dos e infinitas oportunidades para que nosotros podamos seguir adelante a pesar de nuestros errores. Queridos hermanos, quizás Pedro dijo: hasta aquí llegué yo, pero Cristo Jesús tenía otros planes. Jesús no desecha a las personas por sus errores, Jesús las restaura. Y fue lo que hizo con Pedro. Saben, hermanos, Pedro fue el único discípulo de quien tenemos un registro específico que muestra que Jesús lo restauró personalmente. Vayamos a Marcos 16. Marcos 16. Ahí encontramos un detalle maravilloso de lo que Jesús hizo con Pedro. Marcos capítulo 16, versículo 7. Cuando Jesús resucitó y las mujeres fueron al sepulcro a buscar el cuerpo de Jesús para llevar fragancias aromáticas, y se llevaron la sorpresa de que el cuerpo de Jesús no estaba. El sepulcro estaba abierto y apareció un ángel. Y ese ángel, queridos hermanos, les dio un mensaje. Marcos capítulo 16, versículo 7. El ángel les dijo en la conversación: pero id, decid a sus discípulos. ¿Y a quién? Y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis como os dijo. Jesús, hermanos, restauró a Pedro personalmente, y ese es el Dios maravilloso al que nosotros servimos. Dios no solamente perdona, nos devuelve el propósito, nos restaura en nuestra relación con Él y nos transforma, nos restaura para poder cumplir la misión. Entonces, queridos hermanos, la primera lección es que Jesús ve en nosotros lo que nosotros no vemos. La segunda lección es que el problema de Pedro no era su falta de fe, era su falta de autosuficiencia. La tercera lección es que el fracaso no fue el final de su historia. Y la lección número 4, el hombre que negó a Jesús se convirtió en el pastor de su rebaño. Vayamos a Juan capítulo 21, San Juan capítulo 21, y miren qué extraordinario es la Biblia, hermano, porque la historia de Pedro no quedó allí en el fracaso, Jesús lo restauró. San Juan capítulo 21, queridos hermanos, del versículo 15 al versículo 17, Jesús le preguntó 3 veces a Pedro: ¿me amas? Y no le preguntó a Pedro: Pedro, ¿eres capaz? No le preguntó: Simón, ¿eres inteligente? No le preguntó: ¿eres fuerte? No le dijo: ¿me vas a negar? No, él le preguntó: ¿me amas? Y en el versículo 17, hermanos, dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Hermanos, el verdadero servicio para Dios nace del amor. Todo lo que nosotros hacemos debemos de hacerlo por amor, no porque durante toda esta semana de oración al pastor, a los dirigentes de la asociación, a los ancianos, se
se inventaron poner esta semana de oración en la mañana. Queridos hermanos, todo lo que nosotros hagamos para Dios debe de ser nacido del amor. ¿Por qué Jesús vino a morir por cada uno de nosotros? ¿Porque Él quiso? Por amor. Entonces, el verdadero servicio para Dios nace del amor. Por eso Jesús le dijo: Simón, ¿me amas? Después de aquella conversación ya no vemos al Pedro impulsivo, ya no vemos a ese Pedro que quiere sobresalir. Ahora encontramos a un líder diferente. En la respuesta de Pedro no fue la respuesta que le dio anteriormente a un Pedro lleno de confianza: Señor, yo voy a ir contigo si es posible hasta la cárcel. Ahora Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Queridos hermanos, ese es el milagro del Evangelio. Dios no solamente cambia conductas, Dios transforma corazones. Y a manera de conclusión, queridos hermanos, cuando comenzamos a leer los evangelios encontramos a Simón, pero cuando llegamos al libro de los Hechos encontramos a Pedro. Al principio vemos a un hombre inestable, al final vemos a una roca. Al principio vemos a un pescador, al final vemos a un líder espiritual. Al principio vemos un hombre impulsivo, al final vemos a un hombre lleno de humildad. Al principio vemos a un Pedro lleno de confianza en sí mismo, pero al final vemos a un Pedro que confía en Dios. Y queridos hermanos, querido amigo que nos estás escuchando y viendo al otro lado de la pantalla, quizás esa sea la enseñanza principal para nosotros hoy. Dios no está buscando personas perfectas, está buscando personas dispuestas a ser transformadas. Porque el mismo Jesús que vio una roca dentro de Simón, sigue viendo posibilidades dentro de cada uno de nosotros. Queridos hermanos, ¿recuerdan a Job ustedes? Job era tramposo, Pedro tenía mal temperamento y era traicionero, David cometió adulterio, Noé se emborrachó, Jonás huyó de Dios, Pablo era un asesino, Miriam era chismosa, Tomás era incrédulo, Sara era impaciente, Moisés era tartamudo, Zaqueo, dice la Biblia que era bajito, Abraham ya era viejo, Lázaro ya estaba muerto. Queridos hermanos, Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los que llama. Y ese Dios sigue restaurando a quienes han fallado, sigue formando hombres y mujeres para su obra, y sigue escribiendo historias de transformación para aquellos que están dispuestos a decir: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y queridos hermanos, Jesús no solo te abraza como estás, Él te transforma en quien debes ser. ¿Cuántos queremos que Jesús pueda transformar nuestras vidas, hermano? Quizás como Pedro hemos cometido errores, hemos fallado, pero Jesús hoy quiere restaurar nuestras vidas para que podamos cumplir la misión que Él nos ha confiado. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por ser ese Jesús que no se fija en nuestros errores. Gracias por ser ese Jesús que no se fija en nuestro pasado, en lo que hemos hecho. Gracias, Señor, porque tú no ves en nosotros lo que nosotros somos, sino lo que podemos llegar a ser transformados en tus manos. Y gracias, Señor, porque en tu palabra, así como no escondes los errores de la vida
de los hombres y las mujeres, Señor, también resalta sus virtudes. Y gracias, Señor, porque lo que hiciste con Pedro es una lección para nosotros, que lo mismo tú deseas hacer en nuestras vidas. Hoy, Señor, restáuranos, capacítanos y ayúdanos, Señor, para poder cumplir la misión que tú nos has confiado. Así, Señor, también a nuestros amigos televidentes, que tú puedas restaurarlos, tú puedas capacitarlos y que tú puedas hacerles creer, Señor, que tú eres el Dios de las segundas e infinitas oportunidades. Gracias por escucharnos, Señor. Lo pedimos y lo agradecemos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Así puestos en pie, queridos hermanos, vamos a cantar nuestro canto tema.